Dios te bendiga en forma especial. Nuevamente estoy por aquí, por tu precioso canal. Soy Jorge Alberto y vengo a presentarte una enseñanza bíblica en el libro de Génesis. ¿Cuál es el tema? El tema de esta enseñanza se llama el amor de Dios reflejado en la creación. Quiero que memorices ese tema en tu mente. El amor de Dios reflejado en la creación. Ese es el tema. Y quiero que vayamos juntos al libro de Génesis capítulo 1, porque ahí es donde habla la Biblia de la creación. Y dice así la escritura. Yo tengo aquí la escritura. Leemos en el nombre de Jesús. Y decimos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde de la mañana, el día segundo. Ahí llegamos al segundo día. Leímos el primer día y leímos el segundo día. Y hablamos de que estamos hablando sobre el amor de Dios reflejado en la creación. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y voy a hablar un poco de Dios. Ya leímos aquí capítulo 1, verso 1 y 2. Y leímos hasta el segundo día, en verso 6. El verso 1 al 6. Y vimos que Dios lo primero que hizo fue los cielos y la tierra. En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, quiero hablar un poco de Dios en una introducción breve, sobre que Dios ciertamente no fue creado. Dios no fue creado, sino que Dios mismo creó todas las cosas, pero Dios no tiene principio, porque Dios es desde antes de la eternidad. O sea, Dios es eterno, pero la eternidad habita en Dios. Dios mismo es mayor y antes que la eternidad. Eso es bueno tomar en cuenta, que Dios no fue creado. Hay muchas teorías acerca de la creación del mundo, las cuales avala la ciencia. Una de ellas es el Big Bang, donde dicen que el mundo es a raíz de una explosión hace no sé cuántos años atrás, pero la Biblia nos dice que Dios fue que creó los cielos y la tierra, y nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. Independientemente de lo que diga la ciencia, puede ser que Dios haya creado los cielos y la tierra mediante una explosión. Eso no lo pongo en duda, pero sinceramente no estoy seguro de lo que pasó en ese momento cuando Dios dijo sea la luz. Cuando Dios dijo cuando Dios creó los cielos y la tierra, y cuando Dios dijo sea la luz. Vemos que Moisés, el escritor del libro de Génesis, comienza escribiendo que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, pero dijimos ahora mismo que Dios no tiene principio. Entonces vamos fácil y sencillamente a decir, si Dios no tiene principio, porque dice en el principio, bueno, en la mente de Dios ya estaba concebido lo que es crear los cielos y la tierra. Entonces Dios crea los cielos y la tierra, un lugar finito, un lugar ciertamente que no es un lugar, digamos, eterno, o no es un lugar espiritual. Entonces Dios creó el hombre, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios, Dios creó al hombre. Esto lo vemos en el día sexto, pero vamos por el día segundo. Vemos que Dios comenzó diciendo sea la luz, después de haber creado los cielos y la tierra.
digamos, el cielo y la tierra. Entonces, quiero hacer una breve pausa en esta parte, que Dios mismo formó los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué estaba pensando el Señor cuando creó todas estas cosas? Piensa, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en nosotros, estaba pensando en acomodarnos, en crearnos un lugar específico. Ahora, sabemos que Dios nos creó a nosotros del barro. Y si nos creó a nosotros del barro, como dice aquí la escritura, gloria a Dios, dice que el Señor tomó barro, ¿verdad? Y formó al hombre. Cuando Dios toma barro y forma al hombre, ¿qué estaba pensando Dios? Que forma del barro de la tierra un ser a su imagen y semejanza, con el propósito de que gobierne la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Bueno, el propósito de Dios no es más que mostrarnos su gloria a través de su gran amor. Mostrarnos su amor a través de su gran gloria. Valga la redundancia. Esta fue la voluntad del Señor. Crearnos a su imagen y semejanza para gobernar esa misma creación que Dios había imaginado en su mente y la había plasmado a través de su palabra. ¿Qué vemos en esto? Cuando Dios dice sea la luz, vemos que surge automáticamente la luz. Esto significa que Dios mismo, con su palabra, a la hora de Él crear, solamente tuvo que decir sea la luz. ¿Quién le enseñó a Dios qué es la luz? Ningún ser humano, o sea, nada le enseñó, porque Dios no aprendió. O sea, Dios no aprende, el Señor no aprendió, sino que nadie le puede enseñar. Él sabe todas las cosas desde antes que sean. El Señor nunca ha aprendido nada. El Señor no tiene principio y el Señor no tiene fin. La palabra dice en el libro de Colosenses que nosotros habitamos en Cristo, estamos en Cristo, vivimos en Cristo y en Él nos movemos. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. O sea, todas las cosas fueron creadas en Dios para Él mostrarnos su afecto, para Él mostrarnos su gloria, para Él mostrarnos su misericordia, para Él mostrarnos su amor, para Él mostrarnos su bienaventuranza para con nosotros. Ahora, seguimos aquí donde Dios quiso mostrarnos su amor en esta creación, porque aún antes de nosotros nacer, aún antes de nosotros ser creados, aún antes de nosotros ser concebidos, ya Dios había decidido que nosotros habitaríamos en este mundo antes de nosotros pecar, porque está. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. En fin, si nos vamos en todas esas cosas que Dios hizo, que Dios creó, vemos que básicamente lo que Dios estaba creando y formando era el mundo. Lo que Dios estaba formando era el mundo. Y ese mundo en el cual nosotros hoy estamos fue creado por un creador, el cual es nuestro Señor. Y su voluntad y su propósito con nosotros es desde antes de la fundación del mundo, según el libro de Jeremías, capítulo 1, donde dice, me parece que el verso 3, que desde antes de que naciese te conocí, antes que estaras en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto se llama voluntad de Dios, esto se llama predestinación. Bien, que el hombre aún desobedece en el huerto del Edén, y esto fue un propósito. La palabra dice en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya Dios sabía el nombre. Dios dijo: hagamos al hombre.
Dios no estaba solo en esa ocasión, no. Dios estaba ahí acompañado de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. Según el libro de Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, este era en el principio con Dios. El verbo, ¿quién es el verbo? El mismo que estuvo entre nosotros, que encarnó y que por nosotros se entregó. El Cristo que hoy predicamos y que presentamos cada día. Entonces dijo a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, como ya lo mencionamos, que Dios nos creó a su imagen y semejanza para gobernar la tierra, con el propósito de gobernar, con el propósito de que nosotros tengamos señorío en la tierra. Ahora, hubo algo que hizo que nosotros cayéramos de la gracia de Dios. ¿Qué fue? Bueno, dice que en el huerto del Edén estábamos allá y fue cuando Dios dijo: no pueden comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente Dios también creó el mal. Según el libro de Job, dice que Dios creó el mal. Y aquí dice, entonces dijo Dios: hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Después de haberlo hecho, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta de que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Dios le dice a los hombres que pueden comer de todos los frutos que están en la tierra, qué hermoso cuando Dios le dice que pueden comer de todos los frutos que están en la tierra. Qué maravilla cuando Dios dice: miren, todas las cosas que están ahí son de ustedes. Miren, ustedes ven esas cosas que están ahí, son de ustedes. Pueden disfrutar, pueden acercarse, pueden recibir, pueden amarse mutuamente y multiplicarse, porque ustedes son dueños de esas cosas que están ahí. Y eso es un gran misterio. Eso es un gran misterio, porque ahí vemos el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, hermanos. Pero ¿por qué el misterio de su voluntad? Bueno, vamos a pensar. ¿Necesitaba el Señor crear al hombre? ¿O necesitaba el Señor crear los animales? ¿O acaso se sentía el Señor solo con sus legiones, millares y millares de ángeles? No, el Señor no se sentía solo ni necesitaba adoración, sino que en Él había algo más, un misterio. Eso le llama el apóstol Pablo misterio. El misterio de Dios, el misterio del Evangelio, el misterio del conocimiento de Jesucristo. Y el apóstol Pablo decía una palabra que quiero aquí señalarla brevemente. Cada día muero, cada día con Cristo soy crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y también decía: cada día muero, cada día crucifico mi cuerpo y martirizo mi carne con el propósito de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual es un misterio. Porque el conocimiento de Jesucristo es locura a los que se pierden. Es locura, literalmente, es una locura. ¿Sí me dio a entender? Por eso agradó a Dios dar a conocer este misterio por medio de la predicación y la fe. Por eso es que la salvación se adquiere mediante la fe. Según el libro de Segunda de Pedro 1:5. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, seguimos leyendo. Que
fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el día séptimo reposó de la obra que había hecho en la creación. Fue una obra en la cual Dios se cansó, o Dios se cansa. Bueno, no, Dios no se cansa. Ahora, ¿qué sucedió? Que Dios quiso dejarnos a nosotros un orden. Dios quiso dejarnos a nosotros el principio de una ley. O piensa esto: antes de que existiera Moisés, no existió Adán, y Adán recibió la ley. Pero aquí dice que Dios santificó el día séptimo. Gloria a Dios. O en otras versiones dice que Dios santificó. Aquí lo dice. Dice, y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Dios quiso santificar el día séptimo. Dios quiso hacer una obra y mostrarnos a nosotros que no solamente es crear y trabajar, sino también descansar. Cuando te digo descansar, te digo que nosotros nos dedicamos cada día a hacer una obra y a hacer un trabajo. Ahora, esos trabajos que nosotros realizamos, los realizamos por nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de nosotros elaborar, de hacer elaboraciones. Estas elaboraciones que nosotros hacemos son diversas. Entre ellas está el arte. En mi caso yo hago arte. También personas que hacen estructuras, otras personas que se dedican a la siembra, otros que se dedican a la agricultura, que es lo mismo que la siembra, otros que se dedican a las matemáticas, otros que enseñan otras ciencias naturales, historia, sociales. Y bueno, aquí yo estoy hablando de historia. Y básicamente todas las cosas a las cuales el hombre se dedica son trabajos y son de las ideas que nosotros recibimos del mismo conocimiento de Dios, y eso es lo que hace en nosotros la imagen y semejanza de Dios. La facilidad con la que nosotros podemos hacer cualquier cosa que quisiéramos dedicarnos, la facilidad con la que podemos aprender, porque tenemos algo innato, y es la capacidad de crear cosas, la capacidad de mantenernos siempre en movimiento, dedicándonos a algo específico. Pero no solamente dedicarnos a un trabajo, sino también descansar. Descansar, pero ¿en qué? Descansar en el orden que Dios estableció para que el hombre sepa descansar. No te digo que el día séptimo es para santificarlo, pero sí te digo, debes descansar un día. Debes tomar un día. Puede ser el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, pero que tomes un día para tu descansar. Porque así lo dice Dios, que santificó un día. Que santificó un día para que el hombre descanse ese día. Ese día. Bien. Entonces vemos que el hombre en el jardín del Edén, Jehová plantó un huerto, ¿verdad? En Edén. Y es donde el mismo hombre, por caprichoso, pecó. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Que nosotros quisimos saber más que Dios, o sea, quisimos ser igual que Dios. Esto fue un pecado. Bien, tratar de ser igual que Dios no podemos. Ahora, ¿qué pasó? Porque nosotros no somos igual que Dios, porque Dios nada aprendió, sino que todas las cosas lo sabe. Ahora nosotros no, nosotros tenemos que aprender las cosas, que ir paso a paso. Y ahí esa capacidad innata de aprender las cosas es donde tenemos que glorificar a Dios. Porque, miren, aprender algo, eso es una capacidad que Dios nos dio para glorificar su nombre, porque de lo que nosotros aprendemos no es más de lo que Dios ya es. De las cosas que el Señor quiso hacer, o sea, que las cosas que Dios quiso mostrar, de las cosas que Dios es, de su propia esencia, de la esencia de la creación, estamos nosotros hechos y no podemos saber, sino que glorificando el nombre de Dios podemos aprender y no sabemos. Ahora hay personas que nacen con talentos específicos y esos son otros detalles. Pues si hablamos de talento no se va a referir obviamente a un talento de algo que es difícilmente que una persona no tenga que aprenderla. Hay cosas que es obligatorio aprenderla, entre ellas la ciencia, las matemáticas. Uno aprende más rápido que otros, uno tiene más capacidad que otro en cierta área, pero todo dependerá de la cosa a la cual tú te dediques. Pero este conocimiento del bien y el mal fue lo que separó al ser humano de Dios. Y por causa de que, bueno, la soberbia, eso fue lo que a Dios no le agradó. Ahora voy a continuar diciéndote algo, que después de la desobediencia del hombre, después que Eva comió del fruto que Dios ha marido, entonces ellos fueron vestidos. Después que se escondieron, después que sufrieron, después que ellos no querían ser vistos por Dios porque se avergonzaron, supieron que estaban desnudos, después que descubrieron la maldad, después que descubrieron el mal y el bien, porque también ese conocimiento del bien y del mal, ellos simplemente conocían el bien, pero no sabían qué era el bien, porque ellos conocían solo eso. Ellos no sabían si era el bien o era el mal, pero ellos sabían que eso era. O sea, ellos estaban existiendo, aún con conocimiento, sí, pero no conocían el mal. Entonces no podían diferenciar entre el mal y el bien. Ahora, si ellos tenían una conciencia que todos tienen, esa conciencia que nosotros tenemos, esa es la misma conciencia que todos tienen. Entonces, esa conciencia fue lo que ellos mismos se corrompieron al desobedecer, porque por alguna razón Dios le dijo: no comáis del árbol del huerto. Entonces, después que estaban escondidos, Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se escondieron? Entonces, básicamente, yo parafraseando, obviamente. Entonces, ellos le respondieron: Señor, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, ¿verdad? Adán dijo: Señor, la mujer que me diste. Y Eva dijo: la serpiente me engañó. Entonces, ambos recibieron un castigo. ¿Cuál fue el castigo del hombre? Bueno, el castigo del hombre dijo: del sudor de tu frente te mantendrás, y con dolor todos los días de tu vida la tierra te dará su fruto, pero tendrás que trabajar. Y la mujer sufrió otro castigo donde Dios le dice que su marido se enseñoreará de ella y que su deseo será para su marido y que con dolor iba a parir. Con dolor. Entonces, Dios los vistió. ¿Qué Dios hizo? Dios los vistió. Cuando Dios los vistió, esa vestimenta que Dios les puso fue ¿para qué? Para que ellos estén salvados. Vamos a dejarte con esa meditación. ¿Qué fue la vestimenta que Dios le puso a Adán y Eva? ¿Qué representa?